Secuelas del viejo régimen, con Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, donde hoy nos va a hablar de las fiscalías, esta herencia de las propias fiscalías en materia de tortura e impunidad que sigue teniendo efectos el día de hoy. Hemos hablado de las responsabilidades del Poder Judicial. Ya Adrián Ramírez nos ha presentado casos muy puntuales sobre este asunto y hemos hecho énfasis en el Poder Judicial, pero también vamos a ver las propias responsabilidades que en este asunto tienen las propias fiscalías. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Adrián Ramírez, presidente de la LIMED. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy a gusto de estar aquí con ustedes en esta sección. Pues Sósimo, esperemos que mejore tu garganta, que tengas posibilidad de recuperarte. Es el esfuerzo también de estar comunicando y aparte atendiendo las vicisitudes. José, felicitar también tu investigación. Y yo quisiera, Muchas gracias, te saludo con gusto, Adri. gracias. Antes de iniciar la sección en sí con el tema, quisiera enlazar con tu investigación para unir el punto con el que vamos a tratar, con el que estabas mencionando, y precisamente hay una forma de reclutamiento que hay que también considerar, y es el siguiente. Eh, Tenemos un catálogo de penas y sanciones terribles que van por encima incluso de la posibilidad biológica de cumplir con una pena que jueces y sobre todo ministerios públicos piden para las personas a las que van acusando o señalando de delincuencia organizada. ¿Por qué estas penas tan inusitadas, tan infamantes, tan crueles eh, y, y, y que no resuelven el problema fundamental de la seguridad, de la justicia, de tener un país que respete pues los derechos humanos desde la propia base de la propia fiscalía y el Poder Judicial? Los juzgadores son responsables de haber permitido que tuviéramos catálogos de penas y sanciones tan altas, y esto tiene varios aspectos que hay que tomar en cuenta, que es un factor que favorece la violación grave de los derechos humanos, y entre ellos tenemos que, imagínense una persona que es llevada a prisión acusada de delitos de delincuencia organizada. ¿Cuánto cuesta la defensa jurídica de una persona que va a ser llevado a un centro federal, que va a ser llevado hasta otro estado de la República, pretextando de la peligrosidad, cuando en realidad son muy pocos los que tienen la capacidad de poderse evadir o de poder hacer una acción distinta? Esto los medios de comunicación, insisto, han jugado un papel muy importante en la creación de este narcoestado, y entonces con ello, ¿qué sucede? Los familiares terminan sin recursos. La familia tiene que vender pues el auto, la casa, los bienes, empeñar por la defensa, porque les dicen abogados, pues primero que es caro poder atender un caso de orden federal, acusados de ese tipo de delitos, ir a esos lugares donde hay tanta inseguridad porque los ingresos son difíciles, como ya lo hemos dicho en otros momentos, y que tienen muchas restricciones para hacer una defensa adecuada, y por lo tanto se elevan los costos. Se elevan los costos de la defensa, la Defensoría Pública que hace un esfuerzo, y hemos visto también aquí en Contralínea cómo hay defensores públicos que hacen un papel muy importante, pero en general están saturados de casos. Jueces y magistrados que trafican con esos despachos de abogados y sacan grandes recursos del dolor de tener a las personas privadas de su libertad, y entonces la familia que ya no tiene recursos, que no se puede mantener, porque en su mayoría son los jefes de familia que son los que van a quedar presos, entonces dentro de los centros penitenciarios les van ofreciendo la posibilidad de pagarles, de apoyarles, de darles ayudas, o cuando menos de evitar que los golpeen, los maltraten dentro de la prisión, y entonces le dicen, pues sabes qué, pues ponte a vender droga, ayúdanos para hacer tal hecho delictivo y demás, y entonces van enganchando a familiares.
y les dicen, no, mira, pues lleva este paquete, ayuda con esto, te van a llamar, te van a buscar para tal o cual cosa, y entonces van enganchando a las personas que por su necesidad y por el temor de que se les lesione, también se involucran de manera forzada o cuando menos obligados por la necesidad a aceptar este tipo de cosas y entonces este fenómeno se acrecenta. Es otro elemento que hay que tomar en cuenta dentro del análisis y que ayuda a explicar por qué les interesa tanto tener sentencias tan altas y mantener esta ley de delincuencia organizada que se les debiera aplicar a los que verdaderamente organizaron a la delincuencia para delinquir. Pero ya entrando en materia, no sé si hay algún comentario sobre esto, sino para ya entrar en materia del tema para hoy que tenemos, José Sosimo. Sí, si me permites, Adrián Sí, Ramírez, preguntarte ¿cómo se llama? En este segmento, sí. si hay estadísticas respecto de cómo se comporta la Defensoría de Oficio en el caso de los que carecen precisamente de recursos para pagar a despachos de abogados, eh, por estado o a nivel general, porque sí, al parecer, eh, si tomamos en consideración que la cifra de impunidad es del 98% respecto de la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que se abren, ha de ser un universo infinito. ¿Ustedes tienen datos al respecto? No, estamos avanzando, tratando de recabar, cuando menos vamos con cuestiones casuísticas, es decir, de los casos que llevamos, de la información que nos llega testimonial de otras personas. Vemos que hay dentro de la Defensoría Pública un número limitado de defensores que se comprometen con hacer una defensa adecuada, otros que asumidos en el modelo educativo que les formó como abogados, pues lo que sugieren y recomiendan a las personas es, mira, acepta el delito, vas a tener una pena adecuada, acepta un juicio abreviado, el caso se acaba, tienes un beneficio ya, pero la gente dice, oye, soy inocente. Sí, pero como no tienes pruebas, no vas a poderlo acreditar, entonces te va a afectar más y se convierten en legitimadores del modelo de sistema que hace creer que el procedimiento abreviado resuelve porque la gente acepta. Muchos terminan aceptando porque ante el temor de que se vaya en una pena larga, aceptan tener un beneficio y salir cuando menos con libertad anticipada con este modelo que se ha establecido. Tenemos que ir investigando más sobre eso, pero sí lo que estamos comentando, José, es que este fenómeno de ir involucrando al modelo delincuencial a los familiares es reiterado porque las familias se ven en incapacidad de poderse mantener y es atractivo que les digan, bueno, pues involúcrate, haz esto, haz aquello, con eso te vamos a poner un abogado, te vamos a dar un recurso, vamos a evitar que a tu preso adentro del penal sufra algún tipo de agresión, porque hay que tomar en cuenta que todos los grupos que operan dentro de los penales y que supuestamente ejercen un autogobierno, en realidad están desde el poder tutelados y protegidos para que puedan actuar de esa manera y cuando hay un escándalo los cambian, llegan otros y el modelo continúa. Creo que esta situación ha generado que muchos jóvenes que son enganchados no tengan otra opción y que muchos de ellos han actuado por temor y otros ya inducidos por un modelo auspiciado también desde la parte cultural. Pero no quiero entrar mucho en esa parte, sino pasar al siguiente punto del tema. Es una buena propuesta, José, de que hay que ir buscando los análisis estadísticos. Bien, Hay alguna información, pero no hay nada contundente. si me permites una última pregunta en relación a este segmento que me parece importante. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de la reinserción social en este fenómeno?
Bueno, precisamente es algo que tenemos que tomar en cuenta. Incluso la reinserción social para personas que salieron libres, absueltas, no hay un modelo eficaz, mucho menos para las personas que cumplieron su condena, ya no tienen ninguna responsabilidad ante las víctimas o ante la sociedad y por lo tanto debiera haber un modelo de reinserción social, no lo hay. Hemos insistido que las instancias del poder público debieran ponderar la prisión como la última alternativa y que la pena privativa de libertad solo quedara para aquellas personas que hayan cometido delitos cuya naturaleza y sentencia por responsabilidad fuera eficaces y que el que sigan su vigilancia de la aplicación de la pena no sea posible por el riesgo que tienen de poder cometer otros actos ilícitos. Eso es una asignatura pendiente. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene un modelo en el que beca alrededor de 200 personas cada 3 meses, pero la población que sale es mucho más grande y apenas lo que alcanzan a brindarles es un apoyo que dura durante 6 meses y les ofrecen 5,000 pesos con un programa de medio tiempo para participar en alguna organización o grupo que les brinda trabajo. Es insuficiente. Yo creo que debiéramos de valorar cuánto nos cuesta tener a la gente en prisión, entre 1,000 pesos a 5,000, 6,000 pesos, dependiendo de la prisión. Eso es diario lo que estamos pagando. Entonces, preferible mejor eso llevarlo a pagar la reparación de daño, a resarcir el daño a las víctimas y subsidiariamente pedirle a quien cometió el daño que lo puede ir pagando con trabajo a beneficio de comunidad, en favor de la comunidad, pero no se convierte en una carga ni para el erario, ni para la familia, ni tampoco se le convierte en carne de presidio para que pueda ser enganchado al fenómeno delincuencial. Es un tema que debemos de seguir atendiendo y es una asignatura pendiente que no va a poder ser tomada en cuenta en este periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en los gobiernos que vienen esperemos que la agenda de la reforma penitenciaria sea una agenda que irrumpa con fuerza y deber actuar. Pero creo que hay que hoy que estamos en esta secuela de trabajos sobre el tema de la impunidad, hay que decir que las fiscalías son todavía un legado del viejo régimen que legitima la impunidad en casos de tortura. ¿Qué podemos decir en este momento? Primero, en el fenómeno de la tortura, que ha perdido su carácter sistemático, su carácter reiterado, generalizado, y ahora sí tenemos casos de tortura, pero ya no es una política de Estado y que también hay que atender. Entonces, la tortura va a la baja, el número de casos que tenemos de tortura ha disminuido sensiblemente. Eso se debe a la voluntad política que está reflejando para que haya un país con tortura nunca más, pero tenemos lamentablemente la gran herencia de casos de víctimas de tortura que están ahí pendientes. Y ahora vamos a hablar de que el gobierno de México instauró a nivel federal fiscalías especializadas de tortura y a nivel de los estados también la mayoría de los estados tienen una fiscalía o un ministerio público especializado para combatir el delito de la tortura. Sin embargo, eh, el ejemplo más burdo y grave en este momento que me viene a la mente para este programa es la Fiscalía de Tortura del Estado de Morelos. Ahí la Fiscalía tiene un pequeño cubículo de unos cuantos metros, donde la titular de la Fiscalía es una sola persona, no tiene secretarios o secretarias, no tiene agentes del Ministerio Público a su cargo, no tiene agentes de investigación a su cargo y
todo el trabajo de la Fiscalía Especializada de Tortura recae en esa persona. Para que vean simplemente el interés que se pone en la Fiscalía como un órgano autónomo en el estado de Morelos, donde tenemos muchos casos y casos relevantes, muy importantes, como el caso de Antonio Barragán Carrasco, de Gilberto Aguirre Baena y de muchas personas más que han sido víctimas de tortura y que tienen 20 años y todavía no se determina el ejercicio de la acción penal en las carpetas de investigación. Ese es un llamado que le hacemos al gobierno de Morelos para que actúe. Pero de la misma manera estamos en el estado de Querétaro, donde hay una fiscalía que tiene poco tiempo que se acaba de crear y tiene un número de expedientes grandes, tiene varios elementos de personal que están trabajando. Sin embargo, el rezago de casos que se tiene ahí es muy grande y que lamentablemente, incluso el caso de Manuel Valenzuela, que ya es conocido aquí por nosotros en los programas que se ha presentado y que el caso se está llevando ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, están determinando el no ejercicio de la acción penal por quinta vez, y es inobjetable que el caso de Manuel Valenzuela es una persona que tuvo quemaduras en testículos, en órganos genitales y en la lengua, que de ninguna manera puede ser determinado como una maniobra lícita de sujeción o sometimiento, y que la única explicación que tiene que fue víctima de tortura. Y a pesar de eso, y que ya hay protocolos de Estambul, que la Defensoría de Derechos Humanos del Estado hizo señalamientos, no haya sido determinada la tortura y que haya un conflicto de interés. Le hemos dicho al fiscal general del Estado que resuelve ese tipo de casos. Ese rezago le puede dar mayores posibilidades para creer en la justicia en el Estado, pero no es así. Y de la misma manera, en la Ciudad de México hay varios casos de tortura que incluso durante el gobierno de Mancera se ejecutaron, como el caso de el caso Valdés Larqué, Gabriel Ulises Valdés Larqué, era un sacerdote, es un sacerdote que fue detenido, torturado, acusado de haber participado en el asesinato y robo de Christopher Augur, un científico francés, un caso muy sonado. Mancera salió a linchar mediáticamente a Gabriel Ulises, y sin embargo, después se demostró que así había sido víctima de tortura, que había sido víctima de falsa acusación, que el caso se encuentra admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de Mancera no resarció los daños, hizo una disculpa pública poniendo un letrerito ahí en su página de internet, y nada más hizo eso. Creemos nosotros que debe de tomarse en cuenta que esto debe de cambiar, y a pesar de que el caso está en la Comisión Interamericana, todavía no hay resultados al respecto. Y como esos varios casos más, el caso de Rafael Martínez Cortés, de César, el caso de su acusado César, que ya hay recomendaciones, que ya hay obligatoriedad de reparación de daño, y todavía César sigue en prisión y no hay ninguna reparación del daño, ni mucho menos la puesta en libertad por la falsa acusación. Ya Rafael Martínez se encuentra libre, pero no le han reparado el daño, y mucho menos ha habido sanción para los responsables. Aquí, la Fiscalía General de la República, acabamos de estar acompañando otro de los casos que llevamos en la ALIMED, que fue el caso del profesor Damián Gallardo Martínez, que junto con otras 12 personas fueron víctimas de tortura. La semana antepasada, el gobierno de México ofreció la disculpa pública en atención a la resolución del Comité contra la Tortura en el caso de Damián Gallardo Martínez. Sin embargo,
no ha habido ejercicio de la acción penal en contra de los agentes aprensores. Recuerden que fue un operativo de alrededor de 150 personas, es decir, es el Estado mexicano el que fabricó ese caso, y a pesar de eso no hubo una acción penal para él. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de las fiscalías del Estado de México, de Morelos, de Querétaro, están los perpetradores de las violaciones a derechos humanos, los que fueron agentes de investigación, que torturaron, hoy están en altos puestos y entonces ellos se encubren. O algunos de ellos han pasado de la fiscalía a convertirse en jueces, en magistrados, y siguen tutelando la violación a la garantía de luchar contra la impunidad en materia de tortura. Por eso insistimos que el pueblo, como garante de sus derechos, tiene que señalar a las autoridades que, si bien estamos observando que hay una voluntad política, también hay que vigilar el cumplimiento de esa voluntad política y ejercer todas las acciones para poder lograr acabar con la impunidad del pasado, porque es la posibilidad de la perpetuación de las violaciones a derechos humanos. Y cerrando el tema, ahí tenemos a la Fiscalía General de la República pendiente de ejercer la acción penal, pendiente de hacer el máximo de sus esfuerzos para lograr la extradición de los responsables de la desaparición y ejecución de varios de los integrantes de la normal rural de Ayotzinapa y otras personas que fueron ejecutadas en el operativo del 26 y 27 de septiembre, y que el día de hoy, en esta acción global por Ayotzinapa, recordamos y reiteramos y lamentamos que, aunque no esté Cerón de Lucio, aunque Cárdenas Palomino esté preso y muchos de ellos estén perseguidos, y que también Genaro García Luna se encuentre preso, ahí está todavía enquistada la impunidad, y vemos cómo pasaron de la Fiscalía al Poder Judicial, y de ahí también hacen todo para poder ocultar y evitar que sean sancionados. Entonces hay que buscar esto, hay que buscar también la reparación integral a las víctimas de la tortura, y es una tarea que hay que seguir desarrollando, y por eso es tan importante que quienes siguen en los programas de Contralínea, en esos mensajes que mandan, en esa comunicación, visiten las redes sociales, denuncien los casos y sobre todo se acerquen a defender los derechos humanos. Recordemos que el pueblo es el garante de los derechos y que tenemos que llevar a las instituciones a que respondan ante el compromiso de respetar los derechos humanos. Gracias, José, gracias, Sósimo, a todos los amigos de Contralínea y a los compañeros que están en los controles que hacen posible esta transmisión. Al contrario, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos, agradecemos como cada 8 días tu participación con un tema interesante. Ante la justicia estamos, Sancho, parafraseando a Cervantes. Es complejo, por supuesto. Hay un comentario aquí de unas de nuestros compañeros que están viendo nuestro programa, que dice que a lo mejor había que extender la autonomía que plantea el presidente para la Corte a las fiscalías y que sea el pueblo quien decida. Es toda una polémica en materia de justicia que ojalá pueda irse avanzando en este renglón. Agradecemos, como siempre, tu participación y esperamos nuevamente en otra ocasión con mucho gusto. Muchas gracias y feliz fin de semana a todos.